lo profundo de la selva amazónica existe una criatura que posee un arma que la naturaleza rara vez concede: la electricidad. No unos pocos voltios inofensivos, sino descargas de hasta 860 voltios. Un solo impulso puede hacer saltar a los peces fuera del agua y paralizar por completo a una presa, incluso a 1 metro de distancia. Este poder desconcertó tanto a los humanos que hace 250 años los científicos enviaron un ejemplar entero hasta Europa. Y allí descubrieron el secreto que les permitió crear la primera batería del mundo. ¿Cómo puede un animal largo como una cuerda tener la fuerza suficiente para cambiar el rumbo de la civilización humana? Acompáñanos para descubrirlo. Entre los miles de peces de Sudamérica, solo un grupo posee una estructura bioeléctrica tan poderosa que llegó a cambiar la historia de la ciencia. Pero lo más sorprendente es que no son anguilas, aunque durante siglos se les haya llamado así. En primer lugar, la anguila eléctrica en realidad pertenece al grupo de los knifefish, la familia de los peces cuchillo eléctricos. Tienen un cuerpo alargado, sin escamas, y se desplazan mediante ondulaciones suaves de todo el cuerpo, algo completamente distinto a las verdaderas anguilas. Hoy en día, la clasificación moderna reconoce 3 especies distintas: Electrophorus electricus, Electrophorus voltae y Electrophorus vari. Durante mucho tiempo se pensó que todas eran una sola especie, hasta que los análisis genéticos y anatómicos revelaron que, en realidad, representan 3 ramas evolutivas diferentes. Entre ellas, E. voltae es la más destacada. Habita en aguas de baja conductividad eléctrica, un entorno que la llevó a evolucionar la capacidad de generar hasta 860 voltios, el valor más alto jamás registrado en un animal. Este voltaje es tan poderoso que supera ampliamente al de cualquier otro pez eléctrico y plantea una pregunta científica aún mayor: ¿cómo puede un pez producir semejante nivel de energía? La respuesta está en su estructura bioeléctrica, un misterio que será revelado en la siguiente parte. Para entender por qué las anguilas eléctricas evolucionaron la capacidad de generar descargas tan potentes, primero hay que observar el entorno en el que viven. Las anguilas eléctricas habitan en las cuencas del Amazonas y del Orinoco, donde el agua es siempre turbia y la luz es muy escasa, lo que hace que la visión sea casi inútil. Por eso dependen de un campo eléctrico débil para orientarse. El oxígeno disuelto en estas aguas es muy bajo. Las anguilas eléctricas se adaptaron absorbiendo oxígeno directamente del aire a través de la mucosa bucal, lo que las obliga a subir a la superficie para respirar con frecuencia. Además, muchas zonas tienen una conductividad eléctrica muy baja, lo que dificulta que las señales eléctricas se propaguen con eficacia. Esta presión ambiental se considera la fuerza evolutiva que llevó a E. voltae a desarrollar un voltaje excepcionalmente alto. Entonces, ¿cómo genera electricidad su cuerpo? Acompáñanos en la siguiente parte para descubrirlo. A simple vista, la anguila eléctrica parece una cuerda viviente. Puede medir hasta 2,5 metros y pesar alrededor de 20 kilos. El 80% de su cuerpo, tanto en longitud como en masa, está diseñado para una sola función: generar electricidad. Dentro de su cuerpo hay 3 pares de órganos eléctricos que recorren casi toda su longitud: el órgano de Sachs, el órgano de Hunter y el órgano principal. El órgano de Hunter y el órgano principal
generan descargas de alto voltaje para atacar y defenderse, mientras que el órgano de Sachs produce señales de bajo voltaje utilizadas para orientarse y comunicarse. Los órganos eléctricos de la anguila contienen cientos de miles de células especiales llamadas electrocitos. Puedes imaginar cada una como una pequeña batería, dispuestas en unas 70 columnas a cada lado del cuerpo, y cada columna formada por varios miles de estas células. Cuando no están haciendo nada, estas células mantienen una carga negativa porque expulsan constantemente iones de sodio y potasio. Cada célula está conectada al nervio solo por un lado, como si solo una cara pudiera activarse con un interruptor. Cuando la anguila necesita defenderse o atacar a una presa, su cerebro envía una señal que recorre todo el sistema nervioso hasta llegar a los órganos eléctricos. De inmediato, todas las células eléctricas se activan, se cargan y descargan al mismo tiempo. Cada célula por separado es muy débil, casi inofensiva. Pero cuando todas actúan al unísono, generan un campo eléctrico poderoso que envuelve a toda la anguila. Ese campo se expande en múltiples direcciones, paralizando por completo a cualquier criatura que se encuentre cerca. En esencia, este es el mismo proceso eléctrico básico que usan los músculos y los nervios de cualquier animal, solo que en la anguila está amplificado a un nivel que ninguna otra criatura puede igualar. La capacidad eléctrica de la anguila suele compararse con una batería, y esta comparación no es casual en absoluto. En 1800, la forma en que las anguilas eléctricas acumulaban energía dentro de su cuerpo inspiró al físico italiano Alessandro Volta a crear la primera batería del mundo. Llamó a su invento la pila de Volta, y más tarde, la unidad de voltaje terminaría llevando su nombre. Volta observó que los órganos eléctricos de la anguila estaban formados por células apiladas unas sobre otras, como una columna de monedas. Creía que, si lograba imitar esa estructura usando metales, también podría generar electricidad. Por eso recortó discos metálicos con forma de moneda, hechos de distintos materiales, y los apiló probando todas las combinaciones que pudo imaginar. Finalmente, cuando alternó discos de cobre y de zinc y colocó agua salada entre cada par, la corriente empezó a fluir. A esta estructura se le llamó Voltaic Stack y es considerada la primera batería de la humanidad. Antes de este invento, la gente solo entendía un poco sobre la electricidad estática, y la anguila eléctrica apenas comenzaba a revelar los secretos extraordinarios que ocultaba. Sin embargo, Volta y los científicos de su época no pudieron entender algo esencial. ¿Cómo podía la anguila eléctrica generar descargas tan potentes sin electrocutarse a sí misma? Durante más de 200 años, esta pregunta no tuvo una respuesta definitiva. Una hipótesis propone que la descarga es tan rápida que no dura lo suficiente como para dañar al propio animal. Otra sugiere que, al generar electricidad, la anguila curva su cuerpo en una postura particular que evitaría que la corriente regresara hacia ella misma. ¿Tú qué opinas sobre esta pregunta? Si tienes una idea o una teoría, déjala en los comentarios para que podamos discutirla juntos. Un pulso eléctrico de la anguila dura apenas unos 2 milisegundos, pero es suficiente para afectar directamente el sistema nervioso y los músculos de su presa. Estos pulsos
pueden provocar parálisis muscular, descoordinación del movimiento y hacer que los animales acuáticos pierdan el control de su respiración. En los humanos, una descarga aislada normalmente no es mortal. Sin embargo, si ocurre mientras se está nadando, la contracción muscular repentina puede impedir que la persona se mantenga a flote y provocar un ahogamiento. Además, los científicos descubrieron muy pronto que la anguila eléctrica no lanza un solo tipo de descarga igual para todo. Puede generar diferentes niveles de voltaje según la situación, para percibir el entorno, para comunicarse, para paralizar a la presa e incluso para controlar sus movimientos a distancia. En las aguas oscuras y turbias, donde la vista no sirve de nada, la anguila eléctrica utiliza otro sentido, impulsos eléctricos débiles de unos 10 voltios. Cuando emite estos pulsos, el campo eléctrico se expande alrededor de su cuerpo como un tipo de radar. Cualquier pez u objeto que distorsione mínimamente ese campo es detectado de inmediato por la anguila. Las anguilas eléctricas incluso pueden comunicarse entre sí mediante pulsos eléctricos débiles. Al modificar la frecuencia de estos pulsos, son capaces de transmitir información sobre su sexo y su estado reproductivo, como si se tratara de un lenguaje eléctrico propio de la especie. Y por supuesto, las anguilas eléctricas utilizan descargas fuertes para cazar. Son animales principalmente nocturnos. Cuando cae la noche, se acercan silenciosamente a la presa y lanzan una serie de impulsos eléctricos de alto voltaje y alta frecuencia. En este video, los cuadros resaltados en rojo indican el momento exacto en que los órganos eléctricos de la anguila están emitiendo la descarga. Una serie de impulsos eléctricos potentes es liberada a una velocidad demasiado rápida para que el ojo humano pueda percibirla. Solo unos milisegundos después, la presa se contrae violentamente y queda completamente inmóvil. El voltaje, que supera los 600 voltios, activa todas las neuronas motoras al mismo tiempo, forzando al cuerpo del pez a entrar en un estado de parálisis total, igual que si un taser le estuviera impactando directamente. Lo que realmente dejó atónitos a los científicos no fue la descarga de 860 voltios, sino la forma en que las anguilas eléctricas colaboran entre sí. En la naturaleza, casi ningún pez caza en grupo. Sin embargo, en el Amazonas, los investigadores han observado algo nunca antes documentado. Decenas, incluso cientos de anguilas eléctricas moviéndose como un auténtico ejército. No nadan de manera caótica. Forman una estructura, cierran el círculo y acorralan a los pequeños peces en un punto muerto bajo el agua. Una estrategia que antes solo se había visto en lobos o delfines. Al amanecer o al atardecer, los investigadores observaron cómo varias anguilas eléctricas abandonaban el fondo y se deslizaban hacia las aguas poco profundas. Allí se reunían, moviéndose de manera sincronizada como un solo organismo, y avanzaban hacia la zona de caza, donde miles de peces pequeños se concentraban. Cuando están lo suficientemente cerca, todo el grupo empieza a nadar en círculos, acorralando a los peces en una bola de presas completamente compacta. En ese momento, entre 2 y 10 anguilas se separan del grupo y lanzan descargas simultáneas. El golpe es tan fuerte que muchos peces alcanzados se estremecen violentamente y son lanzados fuera del agua, cayendo después inmóviles, convertidos en presas fáciles para el resto del grupo. Según los investigadores, si solo 10 anguilas de volta descargan al mismo tiempo, el voltaje total
puede superar los 8.600 voltios, una cifra muy por encima de la de cualquier otro pez eléctrico conocido. Para entender lo brutal que es este poder, 220 voltios en una casa ya son suficientes para derribar a un adulto al instante. 1000 voltios en entornos industriales pueden ser letales. Y aún así, cuando 10 anguilas de Volta descargan al mismo tiempo, pueden generar 8.600 voltios, casi 40 veces la electricidad doméstica. Y todo ello liberado de forma simultánea, directa y bajo el agua, un entorno que conduce la electricidad mucho mejor que el aire. Este es uno de los métodos de caza colectiva más poderosos jamás registrados en el mundo acuático. El mundo de la anguila eléctrica gira en torno a la electricidad, y gracias a ellas, nuestro propio mundo también cambió de una manera que pocos imaginan. Cada vez que cargas tu teléfono, enciendes tu laptop o cambias las pilas del control remoto, estás usando una tecnología cuyo origen se remonta justamente a este animal, la criatura que inspiró la primera batería de la historia. Hoy en día, los científicos incluso investigan baterías flexibles basadas en el mismo mecanismo eléctrico de las anguilas, para aplicarlas en robots blandos y en dispositivos médicos implantables dentro del cuerpo humano. Y lo más fascinante es que lo que conocemos sobre las anguilas eléctricas sigue siendo solo la punta del iceberg. Muchos de sus secretos aún descansan bajo el lodo oscuro del Amazonas, esperando ser revelados. Comprender a la anguila eléctrica nos obliga a mirar de nuevo algo tan cotidiano que solemos pasarlo por alto: la electricidad. Está presente en cada dispositivo que usamos a diario, pero pocas veces nos preguntamos de dónde proviene o cómo funciona realmente. Cuanto más exploramos a la anguila eléctrica, más claro vemos algo. La naturaleza aún guarda secretos que superan con creces nuestra imaginación. Y a veces, las respuestas más grandes provienen de criaturas que parecen comunes, ocultas entre las aguas turbias del Amazonas. ¿Qué opinas de la anguila eléctrica después de todo esto? ¿Hay algún otro misterio que te gustaría que investigara? Si el video te ha parecido útil e interesante, no olvides suscribirte para apoyar el canal y no perderte los próximos contenidos.